están en esta red. Entonces, en aras de dar cumplimiento pues, al tiempo y también agradeciendo a ustedes su puntual asistencia, hoy vamos a hablar en el marco de esta red de semilleros sobre la metodología de investigación. En sus programas de formación, en cualquiera que esté, normalmente hay un curso que se denomina metodología de la investigación, en otros puede ser curso como seminario, bueno, con algún nombre, pero en el fondo estos cursos hablan de la metodología de la investigación científica, que es la investigación que nos compete en estos semilleros y que están basados en el método científico. Es bastante extenso, pero vamos a trabajar hoy puntos claves y vamos a tratar de hacerlo usando una comparación, un símil o una parábola con lo que pasa cuando uno está en busca de su pareja, en busca de el amor de su vida, bueno, está en busca de alguien con quien pasar el resto de sus días, bueno, etcétera, como ustedes lo comprendan, pero vamos a ver cómo sucede en la investigación y en esos asuntos y que finalmente no es lo mismo, pero los pasos que se dan son muy, muy similares. Por eso titulamos nuestra charla del día de hoy, ¿el amor es una metodología de investigación o la metodología de investigación es un amor? Ustedes mismos se van a hacer esta cuestión y también encontrar respuestas. Pero antes de iniciar, me encuentro con la ingeniera Patricia Amortegui, quien hace parte de nuestra red de semilleros. Estamos admitiendo por aquí a las personas que están llegando, de nuestra parte de red de semilleros, y con ella específicamente somos los líderes del semillero ADA, de la tecnología en desarrollo de software. Ingeniera, muy buenas noches. Muchas gracias por su puntual insistencia, por acompañarnos en este encuentro. Y regálenos un saludito de inicio para este encuentro del día de hoy. Buenas noches, ingeniero y apreciados semilleristas. Bienvenidos al ingeniero Rafael, también que lo vi en sala. Bienvenidos todos ustedes a esta interesante charla de metodología de la investigación y vamos a ver si cumplimos con el objetivo de saber si la metodología de investigación es un amor. Gracias, ingeniero. Bueno, para introducir al tema, están compartidas unas diapositivas. Ingeniera, ¿usted me puede confirmar si se están viendo? Sí, sí, ingeniero. Ah, listo. Bueno, en primer lugar, el tema pues que nos ocupa como semilleristas, como futuros y también presentes, ¿no? Porque de hecho ya pues ustedes están en este camino de la investigación. El tema es eso, precisamente investigar. Normalmente uno cuando le dejan un trabajito por ahí en los cursos sobre algún tema, sobre algún concepto, entonces nosotros decimos coloquialmente, vamos a hacer la investigación que nos dejaron. Y tomamos el término y lo buscamos en algún buscador electrónico, en internet, y tenemos la investigación. Pues realmente hicimos una consulta, ¿cierto? Pero una investigación tal vez no sea, en ese contexto no es una investigación, porque la investigación va mucho más allá. La investigación es un conjunto, son muchos.
Un conjunto no es un conjunto vacío ni un conjunto de uno, es un conjunto de muchos procesos sistemáticos. ¿Qué quiere decir procesos sistemáticos? Quiere decir que para que usted pueda averiguar a fondo sobre algún tema, el que quiera que esté investigando, pues debe encontrar diferentes formas de no solamente encontrar datos, sino que esos datos usted los pueda convertir en información, porque hay una gran diferencia entre lo que son datos y lo que es información. Y a través de esos procesos sistemáticos usted la puede comprobar, la puede refutar, la puede debatir y llegar a unas conclusiones. Y todo esto pues lo hace en el marco de un problema, que uno está investigando. Entonces, investigar va mucho más allá. Entonces, es aquí donde comenzamos a hacer esa comparación. Cuando nosotros estamos interesados en alguien o alguien nos llama la atención enormemente, usted ya tiene un problema. La idea es que eso no se le convierta en un problema, ¿no? Que posteriormente usted concluya que eso fue un problema. No, pero ya tienen que ocuparse, es decir, ya tiene un problema. Eso, de ahí nace el, el, la investigación. Y ese problema que uno quiere resolver o que le interesa resolver, pues se resume en una pregunta de investigación. Entonces usted se hace la gran pregunta y es, ¿será que yo le intereso a esa chica o será que, cierto? O sea, usted lo hace en forma de interrogación. Entonces, cuando uno está planteando el problema, tiene un contexto claro, pero todo va englobado en la pregunta de investigación que finalmente, como les digo, engloba lo que quiere usted averiguar en ese problema. Entonces, hay veces nosotros lo que hacemos son consultas válidas, porque pues esas consultas es uno de esos procesos sistemáticos que habla aquí en la definición, pero más allá de la consulta va la investigación. Entonces, finalmente, pues nos quedamos con este concepto que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Bueno, entonces, con este contexto, entonces pasamos a definir qué enfoques hay de investigación. Y encontramos básicamente, pues, dos y la intersección de los dos. Entonces vendrían a ser como en forma general tres enfoques. Uno cuantitativo, uno cualitativo y uno que reúne de lo cuantitativo y lo cualitativo. En ingeniería, que todos aquí estudian tecnologías e ingeniería, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden escribir en chat que estudian, si estudian tecnología o ingeniería. Alguno estudia psicología, alguno estudia comunicación. ¿Qué estudian ustedes aquí en la universidad? Ingeniería, dice Andrés, Lorena, exactamente. También ingeniería. Listo. Entonces, bueno, aquí las personas que contestaron son eso, María Benavides también, ella, todos ustedes estudian ingeniería y el enfoque más adecuado en la ingeniería es lo cuantitativo, lo que está relacionado a los números más que las cualidades. De hecho, pues la formación en tecnologías y también en ingenierías tienen que ver mucho con los números. Ustedes allá, algunos ven toda una línea de formación
en matemáticas y también en física, ¿cierto? Y todos estos son representaciones numéricas, abstracciones del mundo real basados en números. Entonces, el enfoque que más se apropia a las necesidades de la ingeniería es cuantitativo o máximo mixto. Muy difícil es cualitativo, sí. Este método es más apropiado para las ciencias humanas, entonces, por aquí los psicólogos, también las personas que estudian filosofía, pues es un método más adecuado. No es que uno sea mejor que el otro, ni que el mixto sea el mejor porque tiene de juntos. No, el sentido es cuál se ajusta al perfil y al perfil, no su perfil profesional, porque usted como ingeniero electrónico de sistemas, pues si necesita del método, del enfoque cualitativo, pues lo puede usar, ¿sí? Porque pues puede que esté haciendo una investigación para donde necesita hablar de las cualidades de un grupo social o las cualidades de el comportamiento por ejemplo, de los animales, que lo puede usar, claro. Sin embargo, es más apropiado por el tema de que sus proyectos de investigación que seguramente tienen en mente o quieren desarrollar están en el enfoque cuantitativo. Entonces, hasta aquí ya estamos diciendo, la investigación es rigurosa, la investigación necesita comprobarse, necesita unos resultados, necesita procesos serios y sistemáticos para poder encontrar conclusiones a un problema que usted está planteando. Y estamos diciendo que hay enfoques que el que más nos aplica es el cuantitativo y que ahora vamos a decir que hay unas etapas. Nos vamos a trabajar en esta sesión en los procesos cuantitativos. Muy bien. Entonces, aquí es cuando vamos a comenzar a interactuar con la ingeniera Patricia en este encuentro de los temas de las metodologías de la investigación. Entonces, María Patricia, Bueno, eso. Bueno, como ya el ingeniero Javier nos dice, pues en nuestro proceso cuantitativo de metodología de la investigación, que es más orientado a las ciencias exactas como nosotros, que somos de ingeniería, porque pues son muy dados a la medición, a la hipótesis, a comprobar con datos y cifras, eso que nosotros estamos proponiendo. Tiene unas fases muy bien definidas que se aproximan y si ustedes las ven allí, son las fases o los pasos que nosotros veíamos en un momento en el método científico cuando lo vimos alguna vez en nuestras clases. Bien, en este proceso cuantitativo vemos aquí 10 fases o 10 pasos que vamos a seguir, pero el primero es detectar esa idea de investigación, la cual pues no es fácil. Porque cuando a nosotros se nos dice, bueno, a proponer una idea de investigación para plantear el problema y desarrollar, en la idea solamente pues nos podemos gastar un buen tiempo para poder llegar a esa idea que nosotros queremos investigar. Entonces, en esa idea de investigación, pues nos surge la duda, Inge, si me regalas la siguiente diapositiva, de cuáles son pues esas fuentes que nosotros podemos usar para las diferentes ideas de investigación. Y entonces, por ejemplo, una fuente es Me pasa a mí. Algunas de las grandes investigaciones es porque a la persona le sucede alguna situación particular y tiene ese problema, todavía no lo han solucionado o la solución no es óptima y dicen,
venga, ¿cómo hago para solucionar esta situación en particular? Y entonces ahí es donde se me pasa a mí, empieza a generar todo un proceso riguroso de investigación y que se puede convertir en una idea. De pronto ustedes tienen algo que les puede en este momento estar generando inquietud. Por ejemplo, no, es que a mí me pasa que cuando tengo un diseño de software y lo voy a llevar como tal a la parte de codificación, pues entonces a veces no me es tan fácil y entonces, ay, descubro que hay algo que se llama low code y lo que me pasa a mí le ha pasado a otros, entonces voy a investigar más del tema y a ver qué aportes le puedo hacer. Otra idea, otra fuente de ideas de investigación cuando nosotros estemos planteando ideas de investigación es el material escrito que nosotros podamos tener. Entonces, por ejemplo, si somos juiciosos o curiosos y estamos leyendo artículos, estamos leyendo todos estos papers que nos mostró la ingeniera María Consuelo hace 8 días de cómo buscarlos, si estamos viendo constantemente pues diferente tipo de literatura, libros, todo este material académico que nos llega a nosotros, entonces allí puedo ver algún tema de interés y me surge una idea de investigación, puedo ver que hay algunos enfoques y digo, ¡y qué interesante fortalecer más esto o adaptarlo a mi contexto, ¿cierto? Otra fuente de investigación son las noticias. Entonces, por ejemplo, en noticias están diciendo se necesita de un software que ayude, por ejemplo, o no. En las noticias nos están contando, por ejemplo, todo el problema de calidad de aire en ciudades como Bogotá y Medellín y ponen las estaciones, pero bueno, la idea es que esto se pudiera como determinar con tiempo, ¿cierto? Para tener que llegar a la noticia, por favor, salgan todos con tapabocas, que la calidad de aire en estas ciudades no es la mejor. Entonces, de pronto, viendo esas noticias y, digamos, soy una persona muy curiosa en el medio ambiente, yo digo, ¿cómo yo pudiera ayudar desde la investigación a construir un sistema que me permita hacer una predicción teniendo en cuenta, no sé, los niveles de calidad de aire, variables meteorológicas, etcétera? Otra fuente son, pues es Internet, ¿no? Entonces, además de servirnos como medio de entretenimiento, también nos puede servir para inspirarnos y entonces veo en Internet cosas que están pasando y veo cuestiones interesantes y me encuentro cosas como ChatGPT y bueno, y qué interesante cómo funciona esto, pero ¿qué tiene por debajo? ¿Qué hace que eso, pues por debajo quiero decir en el sentido técnico, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Qué lo soporta? ¿Una red neuronal? ¿Y qué es eso? Bueno, voy a entrar a mirar. Y entonces, esa indagación allí también me puede permitir definir fuentes o ideas de investigación. Las redes sociales incluso también nos sirven para eso, ¿no? Pues no la red social de curiosidad, de chisme, como lo decimos por ahí, pero de pronto, no sé, en Twitter sigo a alguien interesante y entonces ahí de los aportes de esa persona o, por ejemplo, veo que en alguno de los SEAT de la universidad están haciendo alguna charla y no es en mi SEAT, pero sí, por ejemplo, no, que el SEAT de Dos Quebradas está convocando una charla de innovación, entonces esas redes sociales me pueden servir también para generar en mí ideas de investigación. Una conversación personal con un experto, entonces de pronto yo voy al SEAT donde está el ingeniero Rafael y le pregunto de algún tema en particular y me interesa tanto lo que él está haciendo con su grupo de investigación y con su semillero que yo digo, yo también quiero participar, ingeniero Rafael, déjeme entonces estar allí. Y otra fuente es la observación de los hechos. A veces hay muchas oportunidades de investigación que nosotros pasamos por alto, pero cuando nos volvemos un poco más observadores, nos podemos dar cuenta que hay una oportunidad de generar mejoras, por ejemplo, en procesos de investigación aplicada. Entonces siempre voy allá a mi IPS a sacar cita y entonces veo que allá pues está la gente haciendo fila, que no hay procesos ordenados, que se demoran mucho tiempo y a veces cuando uno es de sistemas empieza de una vez a imaginarse el software. Acá les falta un software que haga esto, que priorice esto, que qué bueno que optimizara tal, que a mí no me tocara venir con todos los documentos. Fíjense que ella estoy hasta aterrizando un proyecto aplicado desde mi campo de acción de que surgió de que de observar hechos repetidos. Entonces,
Todas estas son fuentes de ideas de investigación que nos pueden dar como ese primer camino hacia donde nosotros nos dirigimos. Y lo más importante es siempre nosotros definir esa idea y con la idea ya continuamos en este proceso. Muchas gracias, Inés, por este recorrido acerca de las fuentes de investigación. Eh, en el ejemplo que traíamos, ¿en dónde se ubica, dónde es la fuente de investigación de estas que tenemos aquí, estas 5 en el ejemplo? Bueno, y acordémonos que el objetivo, el problema que nosotros tenemos es que estamos buscando pareja. Entonces, ¿a dónde? Eso, ¿a dónde lo ubico? ¿Le encontré en un material escrito o me aparecía en las noticias? ¿O fue que lo vi en internet? ¿O lo encontré en las redes sociales? ¿O nació de una conversación personal o una observación de hechos? No, ¿cierto? No, me pasa a mí. Eso, cuando usted tiene claro el problema de su investigación, fácilmente lo ubica en cualquiera de estos. Y puede estar en uno y no en todos, ¿sí? O puede ya en temas de investigación ese problema que usted le está rondando la cabeza, porque la investigación para que sea muy fructífera y el investigador se sienta a gusto, debe ser algo que le cause curiosidad, que le guste investigar. Entonces, en ese tema puede que su idea haya surgido de la combinación de todas estas, pero normalmente cuando la idea está tan clara, usted la encontró, o su fuente de investigación fue en una de esas, en una de estas. Bueno, eso era el primer paso, y entonces eran las fuentes, de dónde nacen esas ideas. Luego, ahí después de que ya hay una idea, más o menos clara, pasamos a una fase 2 que es el planteamiento del problema. Entonces, en el planteamiento del problema, hay también algo muy puntual, y es que hay una pregunta a la cual vamos a darle respuesta con las siguientes fases. Pero esa pregunta pues nace a partir de una idea. Claro, si no hay una idea de investigación, pues no podrá haber investigación, ¿no? Porque si no hay nada, pues de la nada no sale nada. Entonces, pues de la nada no puede haber la segunda fase, que es plantear un problema sobre algo que no tenemos. Entonces, el planteamiento del problema lo que busca es encontrar razones por las cuales es necesario resolver algo. Ahora, por ejemplo, algo como, bueno, estamos planteándonos hacer un modelo para encontrar enfermedades de alguna planta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema que hay? Que hay pérdidas en pérdidas en la producción de esa planta, a la cual le vamos a buscar cómo encontrar las enfermedades que la afectan. Por otro problema es que si esas plantas no son productivas, entonces pues obviamente no hay alimentos, y si no hay alimentos, pues no podemos aportar a los objetivos del desarrollo sostenible, porque creo que es el 2, dice que creo que es el 2030, el hambre debe disminuir a 0. Y bueno, el problema, igual en el ejemplo que traíamos, ¿cuál es el problema si yo no consigo pareja, o no es problema, o qué pasa? O sea, es ¿por qué? ¿Por qué es necesario hacer esa investigación? ¿Sí? Entonces, luego de la fase 2 viene otra parte, que es la fase 3. Ahí la ingeniera, vamos a alternar aquí estas fases. Su merced nos comenta en la fase 3 qué pasa. ¿Y qué pasa también con el ejemplo que traemos? Bueno, Inge, entonces si me regalas la diapositiva 7, como ya teníamos Exacto. esa idea y el Inge acaba de decir
bueno, tengo aquí una idea de investigación, es ¿por qué estoy solo sin pareja? Entonces llegamos a un problema. Ese problema puede tener causas y nosotros una manera de muy didáctica de cuadrar o de identificar un problema con sus causas y sus consecuencias puede ser a través de este árbol de problema que vemos allí. Entonces, no sé qué causas podemos tener, qué se les ocurre a ustedes, escriban por el chat. Por ejemplo, yo puedo decir, es que soy un estudiante de la UNAD que estudio y trabajo y yo no tengo tiempo de hacer vidas sociales. Acabo de tener entregas ahorita el 18, pues ¿a qué hora me va a buscar a alguien? O puedo decir, no, lo que pasa es que pues realmente soy una persona que soy muy tímido y entonces pues a mí me da pena, ya veo ahí chicas interesantes cuando voy a los laboratorios y al componente práctico de la UNAD, pero pues me da tanta pena acercarme allá. Entonces, porque soy muy tímido. O puedo decir, no, lo que pasa pues es que, no, es que me ha ido tan mal que yo creo que una causa es que no le he puesto interés a eso. Y ahí detectamos un problema, ¿cierto? Y ese problema puede tener consecuencias si nosotros lo vemos como un problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo vemos como un problema, entonces yo me pongo a pensar, ay, las consecuencias, ¿cuáles serán? Y dije, Javier, que el día de amor y amistad me va a sentir solito y entonces yo digo, todo el mundo allá haciendo plan y yo como solo, como una ostra. Entonces, no, eso puede ser una consecuencia. Otra consecuencia puede ser que yo diga, nah, vivo de mal genio porque es que me da mal genio todo lo que me ha pasado a mí. Preciso me consigo los más inquietos de todos y me rompen el corazón. La consecuencia es que yo reafirme una idea y diga, no, ya no nací para esto. Definitivamente, no, no podemos ver las causas y las consecuencias, así también las podríamos ver nosotros en nuestra idea de investigación. Ya si estamos pensando en investigar algo, por ejemplo, como decíamos, hay un problema en un hospital o en una clínica, cuando vamos a solicitar también nuestras citas, habrá unas causas. ¿Por qué? No tienen los procesos organizados, no está sistematizado eso, la información del paciente, o sea, de nosotros, no está actualizada, como que no la tienen a la mano, o no les ha pasado cuando ustedes van a cita que a veces le vuelven a preguntar a uno toda la historia. Y cuénteme usted de qué alergia sufre y de qué, y entonces uno dice, pero no tiene la historia clínica el doctor ahí a la mano. Entonces nomás en eso ya se pierden los 15 minutos que dedican o los 10. ¿Y qué consecuencias son? Por ejemplo, entonces yo me demoro en acceder a los servicios de salud, de pronto el especialista no me puede dedicar el tiempo porque pues le toca, no sé, llenar, por ejemplo, sistemas que no son amigables, si los hay, o un Excel o un Word, etcétera. Y ahí nosotros empezamos a redondear el problema. Pero nuestra idea de investigación o en nuestros proyectos, en una diapositiva 8, que es la que continuamos ahí, el planteamiento del problema incluye muchas cosas. El objetivo, la pregunta de investigación, la justificación, la viabilidad. En cuanto a los objetivos, sí, que el Inge Javier nos cuente cómo deben ser los objetivos de nuestros proyectos, porque ahí es donde más nosotros quedamos a veces perdidos, muchachos, cuando estamos planteando objetivos. Muy bien. Ese es un paso crucial. Hay veces cuando nosotros planteamos objetivos, eh, bueno, no, hay veces no los planteamos en forma de verbos, sino contamos una historia. Y últimamente, en las tendencias de la investigación, pues, digamos que algunos autores sí aceptan que no se coloquen objetivos, pero en nuestro contexto, en nuestros semilleros y en el sistema de investigación de nuestra universidad, siempre se ha exigido que se inicie con un verbo, porque un verbo significa acción y ahí toca ser muy puntuales en el sentido de que en el objetivo nosotros podamos acotar la idea totalmente. Lo que pasa es que si el objetivo nos queda demasiado abierto, demasiado escueto, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estemos haciendo la investigación, pues vamos a tener que responder por una cantidad de cosas que usted de pronto ni siquiera se imaginaba eh, que tenía que incluir en su investigación. Por ejemplo, cuando nosotros en desarrollo de software decimos, tenemos en mente el desarrollo de una aplicación
para sistematizar el proceso de ventas de una compañía. Uno diría voy a desarrollar y ese sería como el objetivo, pero si uno escribe algo como investigar, el objetivo general, ¿no? Investigar sobre el proceso de ventas de la compañía XYZ. Claro, cuando usted dice investigar, todo lo que tenga relacionado con el proceso de ventas se le va a sumar, porque no está acotado. Entonces, no, que encontró que el problema de las ventas es que hay muchos reclamos porque las entregas son tardías. Como usted dijo investigar, pues esa otra investigación, porque realmente es otra investigación, se le va a sumar a su objetivo, porque no está contado, está, mejor dicho, es tan amplio que cualquier otra investigación que se derive en el tema de las ventas le va a sumar. Y usted lo que tenía en mente era desarrollar el software. Entonces, en el objetivo general va muy puntualizado qué es lo que va usted a desarrollar en la investigación. Y luego en esos objetivos hay que colocar unos objetivos específicos que son otras acciones, si son acciones son verbos, inician por verbos, que le van a ayudar a alcanzar ese objetivo general. Esos objetivos específicos entonces pues bueno, tienen que ser puntuales y tienen que ser secuenciales. Casi que sin llegar a decirlo, es una forma como yo lo veo, los objetivos específicos vienen a definirle a usted cómo va a ser la metodología de su investigación que se propone, porque como son secuenciales y además como cada objetivo de esos implica un producto, entonces pues hay que, de ahí también es que se desprende cuáles son las actividades que usted va a hacer para alcanzar esos objetivos específicos y claro, si usted alcanza los objetivos específicos, pues va a alcanzar el objetivo general porque los objetivos específicos son el desglose del objetivo general en pequeños objetivos que usted puede ir trabajando a medida que avance en su investigación. Por ejemplo, en el ejemplo que traemos, usted la tiene clara, ¿sí? Su objetivo es conquistar a cierta persona, inclusive usted puede colocar ya el nombre, ¿sí? Es muy puntual y no, a veces en 2 o 3 renglones máximo usted define el objetivo. No lleva un contexto porque digamos que el contexto ya van en otras partes de la investigación, pero aquí en el objetivo no lleva, así como dice uno, y entre comillas, carreta, no, es muy, muy puntual. Y si usted es muy puntual en su objetivo, pues va a poder también luego cuantificar cuánto le cuesta el desarrollo de ese proyecto, porque como cada uno de los objetivos específicos es un producto, pues cada producto de eso usted lo puede cuantificar en números, a ver cuánto es que le suma el desarrollo del proyecto. La pregunta de investigación, pues ya la habíamos estado hablando de eso, y es que el planteamiento del problema incluye esa pregunta que engloba toda su investigación, es lo que usted quiere investigar. Y la justificación, entonces, ingeniera María Patricia nos comenta sobre la justificación de un planteamiento de un problema. Tienes el micrófono silenciado, Ingesta. La justificación hace referencia a cuál va a ser esa utilidad de esa investigación que yo voy a hacer. Por ejemplo, ¿es algo que va a tener una relevancia social o es algo que me va a solucionar un problema que acabo de plantear o algo que va a aportar desde el punto de vista teórico? O sea, la justificación es realmente decir, no, es que yo necesito hacer esta tesis porque eso va a solucionar el problema y porque allí vamos a ayudar a que
Por ejemplo, en el caso que traíamos de la IPS, se gestione mejor los servicios de salud o el que nosotros venimos trabajando. La justificación es que realmente podemos decir el mundo sin amor no es lo mismo, las personas enamoradas son más felices, entonces se justifica saber cómo voy a hacer para conquistar a alguien. Y entonces de allí unimos objetivos, la pregunta de investigación, que es esa pregunta clave que también nos va como esa pregunta detonante que nos resume como el problema de cómo hacer o cómo lograr conquistar a alguien o, por ejemplo, ya tengo hasta una idea en mente y digo, voy a usar redes sociales, que eso es lo que se mueve". Entonces, ¿será que el uso de redes sociales ayudará a incentivar todo este problema que yo necesito? Entonces, mediante el uso de redes sociales, ¿podré encontrar el amor o algo así? Y esa justificación, que es ese para qué y cuál es esa utilidad que yo le daré a mi investigación, también va unida a algo que es la viabilidad, porque nosotros podemos tener objetivos, sí podemos tener un problema, tenemos que tener una pregunta de investigación, pero qué tan viable es para nosotros realizar esa investigación de acuerdo a nuestros recursos y de acuerdo pues a nuestras posibilidades, ¿no? Por ahí estaban diciendo que parece ser que había agua en la luna, no sé si será verdad o será un fake news, pero vamos a suponer que entonces sí, que dijimos hay agua en la luna y entonces de pronto María, que está aquí, dice yo quiero hacer la investigación del agua en la luna, pero resulta que pues nosotros no tenemos los recursos ni tenemos el cohete para desplazarnos hasta la luna, ni tenemos algo, una sonda espacial que nos permita verificar si esa sustancia que encontramos allí en la luna, y además María tiene el tiempo muy limitado y máximo va a emplearle 8 o 10 meses y de pronto, digamos, ella se pone a gestionar todos sus recursos y voy a ir a la NASA a decir, es que yo soy María de los semilleros de investigación y quiero ir a investigar si hay agua en la luna, y mientras ella se queda esperando esa aprobación, se nos acabó el tiempo. Entonces también debemos tener en cuenta que nosotros tengamos una viabilidad económica, una viabilidad técnica y que en realidad sea viable realizar la investigación. Porque de pronto estoy pensando algo, por ejemplo, que implique tratamiento de datos y no es viable porque no son datos públicos o no son datos que yo pueda manejar. Entonces ahí ya encuentro un limitante. Entonces, todo el planteamiento del problema como tal incluye los objetivos, la pregunta de investigación, la justificación y la viabilidad. Y después de eso, entonces, como estamos indagando qué vamos a hacer para encontrar el amor, vamos con la siguiente etapa, que es la búsqueda de referencias bibliográficas y la revisión de la literatura, Inge, Javier. ¿Y allí qué podríamos hacer? Acá, pues, esta etapa sí es muy diciente, dice revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Entonces, hay que mirar qué es lo que otros han hecho. Algún profesor de nuestra clase de investigación decía, pues, bueno, que la ingeniera María Patricia nos comentaba, decía, no, es que cuando a usted se le ocurre algo aquí en este lado del planeta, al otro lado del planeta hay 1000 personas que ya lo están haciendo. Entonces, y eso es muy real, me he dado cuenta. Lo que pasa es que toca ir a revisar esas fuentes de conocimiento que no normalmente no son Wikipedia, no son los blogs. Esos sirven mucho porque lo llevan a uno a las fuentes, pero realmente donde tenemos que ir a revisar es en las fuentes. Entonces, ya en unas charlas pasadas, pues nos mostraban esas bases de datos de fuentes bibliográficas que son las que en la investigación científica son muy apetecibles y muy apropiadas para encontrar allí datos, porque los datos acerca del problema de investigación que estamos desarrollando. Entonces, en el ejemplo que traíamos es ahí donde nosotros comenzamos a hacer esa indagación con amigos acerca de si conocen a cierta persona que, digamos, es quien nos interesa. Entonces ahí hay diferentes partes donde uno puede ir a llevar a indagar.
Entonces, cuando decimos vamos a revisar, a hablar con amigos sobre si conocen cierta persona, pues básicamente en la investigación estamos diciendo, vamos a hablar con expertos, vamos a hablar con personas que han investigado sobre cierto tema y nos pueden dar luces de cómo proceder o cómo desarrollar cierto contenido de cierto tema. Pero finalmente, esas personas a las que hablamos y con las que nos referimos, nos van orientando es hacia a dónde buscar esa literatura que necesitamos para apropiarse sobre sobre un tema. En la universidad, pues todos ustedes tienen acceso a la biblioteca con una buena porción de bases de datos acerca de temas. Sin embargo, hay una que se ha vuelto muy popular, que es el Google Scholar, porque tiene una particularidad y es que los artículos que relacionan allí son científicos y la ventaja que tienen esos artículos es que ya han sido revisados por pares, es decir, otras personas se han tomado el trabajo de revisar si eso que está ahí en esos artículos son válidos y están, pues tienen una fuente confiable, si han sufrido eh, un, un proceso sistemático de revisión. Entonces, y con todo eso, entonces es que desarrollamos el marco teórico, es decir, toda la teoría que engloba nuestro trabajo y de ahí también sacamos todos esos conceptos que usamos y que usamos en la investigación y que vamos a relacionar allí en ese documento eh, de su anteproyecto o de su proyecto. Bueno, entonces en la fase 4 hablamos de la visualización del alcance del estudio, que básicamente ya la ingeniera nos comentaba, y cuando estén haciendo esta parte, acuérdense del cohete. Hace poco nosotros con la ingeniera estábamos en un proceso de definir un proyecto de investigación y uno pues va muy ilusionado, ¿no? Uno se hace globos mentales por allá, se imagina esto funcionando y mucha gente que lo utiliza y bueno, uno se hace un imaginario, unas películas, como decimos, ideales cuando nos pasen una pregunta y clave, ¿de dónde va a sacar los datos? Y ahí de esa pregunta, ¿en qué llevó, ingeniera? Nos tocó cambiar de idea, ¿no? ¿Por qué? Porque íbamos en una etapa de visualizar el alcance del estudio. Y un detalle como esos, donde queríamos analizar datos, pero no teníamos acceso a los datos porque las empresas pues no estaban dispuestas a compartir ciertos datos sensibles. Entonces, pues si no hay datos, no hay proyecto tampoco. Y eso es parte de la visualización del alcance del estudio. Y nos comentaba, ingeniera. Es ingeniero, adicional a lo que el ingeniero les comenta, pues este alcance también nos permite ver cómo esa manera en la cual nosotros nos vamos acercando a la investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una exploración de algo, eso es un alcance, digamos, exploratorio en el sentido que no hay muchas referencias bibliográficas al respecto y entonces pues yo voy explorando, por ejemplo, cuando sucedió lo del COVID, no había referencias donde los científicos dijeran, ah, el COVID porque era algo nuevo, entonces tocó empezar como a explorar qué era lo que estaba pasando, ataca más a niños o a personas mayores, a personas con ciertos diagnósticos, ¿no? Ese es un tipo exploratorio. Hay otros que, por ejemplo, son bueno, otros que son un poco más
descriptivos en el sentido de esos estudios que nosotros decimos, bueno, la población universitaria de Colombia, tanto porcentaje de personas son universitarios en Colombia, tantos hombres, tantas mujeres, en tantas edades, en tantos departamentos nos muestran datos. Hay otros que son correlacionales y empezamos a cuadrar las variables ahí, cómo va su relación. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la causa de la deserción en los universitarios de 18 a 25? Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, cómo influye el estrato, cómo influye la zona geográfica donde se ubica el estudiante que desertó, inclusive factores económicos, sociales, y entonces ahí ya vemos cómo se correlaciona. Y todo esto también nos sirve para mirar el alcance, porque entonces ya sabremos si tenemos que correlacionar variables, hacer medidas, dar explicaciones que son un poco más hacia lo cualitativo o hacer exploraciones. Pero aquí es importante haber leído la literatura porque lo que comenta el ingeniero es lo típico que nos pasa en un proyecto inicial, bueno, en un proceso inicial de investigación. A veces uno no cree que nadie ha hecho pues esa idea que tiene en mente y no es juicioso en la revisión de la literatura y entonces después dice, no, voy a explorar eso porque nadie lo ha hecho y va a mirar y pues hay muchas personas que ya están estudiando, por ejemplo, cómo vamos a traer el agua de la luna. Entonces, ahí es importante para no perder tiempo ni recursos verificar esa parte de la literatura. Después que tenemos ese alcance nosotros en los procesos cuantitativos, vamos a cuadrar hipótesis y definición de variables porque así son nuestros procesos cuantitativos, nosotros todo lo medimos. La variable, pues como todos ya lo hemos visto, tenemos ese concepto, es como la variable es algo que me representa una propiedad, ¿no? En la parte de investigación nosotros decimos que tenemos variables dependientes e independientes. Entonces, ¿qué es una variable dependiente que depende, por ejemplo, de otra variable? Entonces, yo les digo a mis estudiantes del curso de metodología de investigación, entre más puntos les dé por participar en webconferencias y CIPAS, más participación voy a tener. Entonces, fíjese, si no les doy puntos, de pronto no son juiciosos y van, pero si les doy muchos puntos, van a ir. Entonces, a medida que yo voy cuadrando esos puntos, en procesos, por ejemplo, aquí de premio académico, entonces veo que veo cómo se comporta la variable que depende ahí en cuanto si la persona participa o no. Entonces, en nuestra idea que traemos aquí con el ingeniero Javier en la búsqueda del amor, entonces vamos a cuadrar una hipótesis. Entonces, como está tan de moda las redes sociales, digo, no, lo que pasa es que yo me la paso apenas en el campus de la UNAD y tengo descuidadas las redes sociales. Y entonces, pues no, ya tengo la foto de hace 100 millones de años porque pues en realidad me la paso en Campus Una. Entonces, lo que vamos a hacer es actualizar las redes sociales. Se me acaba de ocurrir que voy a coger todas mis redes aquí, Instagram, TikTok, Facebook, todas las redes y voy a lanzar una hipótesis. Entonces aquí es si subo, no sé, si interactúo, por ejemplo, con las redes sociales, seguramente lograré encontrar el amor entre algunos de los contactos o puedo decir incluso si subo fotografías, no sé, muy bonitas, decirlo así. Entonces de pronto logro encontrar el amor y esa es mi hipótesis. A medida que más uso redes sociales, entonces voy a solucionar el problema que se nos había planteado. Y de allí inclusive podríamos definir variables, ¿no? Entre más fotos con likes tenga, más posibilidades tendré de lograr esa conquista. Y así vendría más o menos la parte de la elaboración de la hipótesis y la definición de variables. Después que ya tenemos todo eso, entonces vamos a los diseños de investigación. Nosotros, por ejemplo, somos muy dados a los experimentos, ¿cierto? Javier, los ingenieros, sí, los de ciencias básicas. Sí, sobre todo en ingeniería, la experimentación es uno de los métodos en este desarrollo del diseño de investigación que más funciona y que más nos gusta hacer. Es decir, poder comparar dos estados, uno antes de hacer la investigación y de aplicar los procesos de investigación que estamos proyectando y otros después con el fin de encontrar una diferencia,
bueno, encontrar si hay diferencias. Y si efectivamente la forma como lo estamos haciendo en la investigación, si funciona o no funciona. Entonces es cuando monta uno sus experimentos, como decía la ingeniera ahora voy a subir y cambiar todas las fotos en mis redes sociales y voy a comparar con lo que pasaba antes de que lo hiciera. Entonces hay un pequeño diseño experimental que le va a permitir si efectivamente eso que está haciendo ahora como parte de su investigación, si está funcionando o por el contrario de igual, entonces pues hay que replantear porque seguramente estamos haciendo un gran trabajo y encontrando resultados iguales. Si eso pasa, habrá que retroceder en algunas fases y, y replantear, porque pues si encontramos, digamos, resultados iguales a procedimientos diferentes, pues miércoles algo está pasando. Lo que sí es que, como decía por allá un pensador, si hacemos las cosas igual siempre, vamos a obtener resultados igual. Así que seguramente en esos pasos habría que hacer variaciones. Entonces ya no voy a utilizar redes sociales, sino que voy a intentar, eh, mm, salir más a reuniones sociales tipo presenciales. Entonces vea, le aumento una variable para ver qué pasa. ¿Mm? Entonces, eso es a lo que dice, bueno, miremos el diseño, a ver qué, el diseño experimental, a ver qué resultados nos trae. Bueno, y después viene la fase 7 en G, definición y selección de la muestra. ¿Qué es eso de seleccionar una muestra? Bueno, a veces nosotros cuando estamos ya haciendo nuestros procesos de investigación no podemos abarcar toda la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy ubicada en Tunja y entonces no puedo pretender que allá voy a hacer pues mi experimento de búsqueda del amor con 200.000 o 300.000 personas, no sé qué puede ser la población, o en Bogotá con 8 millones, porque pues la población, toda la población es asequible para mí. Entonces, en ese caso, lo que uno hace cuando uno puede trabajar con toda la población es seleccionar una muestra. Entonces, uno puede seleccionar, por ejemplo, muestras aleatorias o puede tener allí un fundamento matemático para seleccionarlas o también puede seleccionar muestras a juicio del experto. Entonces, ay, el experto dice que el experto soy yo, el investigador, y que vamos a seleccionar estas 10 personas o estas 15 personas porque cumplen con las características de mi población. Entonces, por ejemplo, yo digo lo que estaban aquí colocando ustedes de ejemplo en una búsqueda del amor, voy a colocar que el grupo de personas de la población sea de tal a tal, de tal nivel de estudio, de tales ciudades, que tenga tales gustos, ustedes van delimitando ahí, pero pues entre todo eso seleccionan una muestra que es un grupo pequeño en el que vamos a hacer el diseño experimental. Entonces, de pronto, las personas que tengo en Instagram, esa puede ser mi muestra, o las personas con las que tengo el grupo colaborativo, ¿por qué no? Allá en mis cursos, o las personas que siempre veo en una webconferencia o algo así. Y posterior a eso, entonces selecciono la muestra, ejecuto lo que pues yo ya he colocado desde el diseño experimental, hago una recolección de datos y posterior a eso, que esa es la fase 8 y 9, hago el análisis de los datos para ver lo que nos comentaba hace un momento el ingeniero Javier. ¿Qué tan efectivo fue pues esa acción que yo tomé y si esa hipótesis que yo pensaba se cumplió o no? No siempre las hipótesis se cumplen. A veces nosotros pensamos, planteamos una hipótesis y resulta que después de que la ejecutamos nos damos cuenta que es todo lo contrario, que la hipótesis no era verdadera, pero en eso consiste la investigación, en que nosotros podamos ver de acuerdo a esa ejecución, recolección y análisis de datos, si lo que veníamos planteando de la hipótesis se cumple o no. Entonces, lo que yo les comentaba, digamos, en el ejemplo de la webconferencia, les voy a dar puntos a los que asistan a mi webconferencia.
y luego a otro grupo le digo, no les voy a dar puntos si tengo la misma cantidad de asistentes. Entonces yo digo, no, miren, en realidad, pues mi hipótesis de que si les daba puntos participaban más no se cumplió, porque en realidad están motivados por el conocimiento. O así para otro tipo de investigaciones. Y ya después de eso, pues vendría la elaboración del reporte de los resultados. Pues esa parte ya sería como la parte final de todo nuestro proceso de investigación, ¿cierto, Inge? Y efectivamente, después de todos estos pasos, venimos a este número 10, que es hacer ese informe de si lo que usted estaba buscando con la pregunta de investigación que puso por allá en la fase 2, si se cumplió o no se cumplió y cómo se soporta con los datos. Entonces, eh, en esas fases 7, 8, 9 y la 10 se utiliza muchísimo, muchísimo la estadística y la probabilidad. Así que si ustedes vieron ese curso y pues uno hay veces como ingeniero de sistemas, de electrónica, bueno, como ingeniero dice uno, pero esto qué, cómo se articula, para qué me sirve, pues aquí en estos procesos de investigación, eh, ese cursito es súper, súper clave para poder analizar los datos, poder clasificarlos y por último llegar a esto que es la elaboración del reporte de los resultados. Esa elaboración de los reportes de los resultados vienen a ser también las conclusiones. Entonces, cuando eh, hablamos de las conclusiones, esas son conclusiones relacionadas estrechamente, es decir, ligadas, amarradas, si quiere llamarlo, a los resultados de la investigación. Eh, ese tipo de conclusiones hay veces en los trabajos académicos, en los cursos, solemos escribir. A mí me parece, puedo concluir que es muy importante el desarrollo de este trabajo porque me permite visualizar el mundo de otra manera. Esas conclusiones personales son chéveres porque son para usted, pero estas que busca la metodología de investigación son otros, son aquellos que pueden dar cuenta de de los resultados de su investigación. Y todo eso va articulado. Los resultados van articulados al problema porque esos resultados vienen a ser la respuesta a esa pregunta de investigación que usted se estuvo haciendo y están vinculadas a la revisión literaria y al marco teórico de que usted estaba allá revisando, porque pues finalmente los resultados pues están articulados a esos conceptos, a esas opiniones que encontró usted que otros autores han trabajado. Esos resultados pues están dentro del alcance de su estudio. Los resultados están eh, muy estrechamente relacionados con las variables que usted definió, darán respuesta positiva o negativa a la hipótesis que usted definió. Es decir, la elaboración del reporte está estrechamente relacionado con todas las demás fases, ¿sí? Aquí todas las fases están muy articuladas y pues obviamente esta última mucho más porque es el resultado de cada una del trabajo de cada una de esas fases, reducidas en tal vez una imagen, una gráfica, eh, un comentario. Por ejemplo, en el ejemplo que traíamos, el reporte de sus resultados, ¿cuál puede ser? ¿Consiguió pareja o no consiguió pareja y por qué? Y ese es el resultado. Hay resultados mucho más extensos. Claro, cuando usted necesita y dar cuenta de muchas variables que tuve en cuenta y qué pasó con cada una de ellas,
y seguramente va a tener que utilizar muchas gráficas para poder trabajar con ellas. Entonces, para quienes quieran meterse en todo esto de la analítica y el análisis de datos, les recomendamos Python y R. Cierto, ingeniera, nosotros hemos estado en estos temas y esas dos herramientas de verdad que nos han dado la mano. Bueno, entonces, con la fase 10 culminamos pues el proceso de la investigación cuantitativa, que es la que queríamos compartir con todos ustedes porque es seguramente en un 90% de los casos van a acudir a ella para poder trabajar con sus procesos de investigación personales, en sus cursos, en el semillero, y esta va a ser la que más de pronto nos va a dar la mano para ese desarrollo de esos proyectos. Muy bien. Entonces, con esta diapositiva quedamos acá pendientes de las preguntas, ingeniera Patricia. No sé si usted quiere de pronto agregar algo a lo que hemos dicho. Ya. Bueno, solamente pues mencionar que pues tenemos pasos definidos, ¿no? Que pues la ventaja de la investigación cuantitativa es que nosotros empezamos con una idea vaga al principio que luego nosotros vamos acotando y definiendo en cada iteración, y que todos estos pasos nos permiten ir construyendo todo esa investigación como tal. Entonces, fíjense cómo nosotros empezamos. Sí, por ejemplo, aquí preguntan que si se puede aplicar para un proyecto aplicado también. Entonces, nosotros empezamos desde la idea de nuestro proceso, de nuestro proyecto de investigación para continuar con toda la definición del problema, la justificación, tener los objetivos que son como esas metas que nos van a decir esto es lo que va a dirigir mi investigación, saber para qué la vamos a hacer, saber si es viable, saber si tengo que darle pues un enfoque cuantitativo, cualitativo, identificar muy bien el problema. De allí pues ir haciendo un análisis exploratorio, etcétera, etcétera, para llegar a definir esa hipótesis y esas variables que es lo que nosotros vamos a probar. Entonces pues es un proyecto, este es un proceso muy interesante que nos va a permitir a nosotros también pues aplicar todos estos procesos de metodología de la investigación a cada uno de nuestros proyectos, sea en nuestro caso pues siempre será muy orientada a la investigación aplicada. Y sí, efectivamente, y pues apoyando también la respuesta a la pregunta, en desarrollo de software, básicamente los objetivos, por ejemplo, que es un paso de los que veníamos trabajando ahora, están ligados al proceso del desarrollo de software. Entonces, cuando se trata de definir un proyecto de algún desarrollo de una aplicación, pues el proceso del desarrollo de software básicamente nos está dando los objetivos, porque el objetivo general pues es el desarrollo de esa aplicación para la empresa, bueno, dependiendo qué desarrollo esté haciendo, pero digamos, uno de los pasos tiene que ser el levantamiento de requerimientos. Entonces, hacer o levantar o generar los requerimientos, eso toca hacerlo y es uno de los pasos. Después que genera los requerimientos de otro segundo objetivo específico, ya vendría a ser el análisis, otro el desarrollo, otro la implementación, pues si van a llegar hasta la implementación. Pero lo que vemos ahí es los pasos de un desarrollo de software de manera genérica, pero pues eso serviría para definir los pasos
en un desarrollo. Entonces, a lo que vamos es a que para cada uno de esos proyectos hay metodologías ya definidas que nos ayudan a definir a nosotros en particular esos, esos objetivos, esos pasos que necesitamos dar para llegar a la construcción del proyecto en general. Bueno, yo de mi parte pues no veo más preguntitas por acá. Entonces, esto era lo que les queríamos compartir. Ingeniera Patricia, muchas gracias por el apoyo en esta charla. Estimados participantes, agradecerles a ustedes por dispensar este tiempo y espero pues que les haya generado por lo menos inquietud, y yo de mi parte los felicito por pertenecer a los semilleros, porque como se dan cuenta es un apoyo valioso al currículo, es una actividad extracurricular, pero que le fortalece. Yo sé que no es lo mismo quienes están en estos procesos a quienes no están en estos procesos, porque finalmente cuando salimos a nuestra labor como profesionales egresados de las tecnologías, de las ingenierías o de cualquier programa de formación, vamos a tener que ver mucho con la investigación, y eso se aprende en los semilleros. Así que, como decía por allá en las diapositivas, en la primera bueno, en la invitación que les estamos haciendo, uno no elige el amor, pero sí su semillero. Así que están los semilleros ahí y esperamos poderles aportar a su formación. Muchísimas gracias, ingeniera María Bernarda, que también está por aquí conectada, ingeniero Rafael, muchas gracias por el apoyo que nos dan siempre y les deseamos una feliz noche. Con Bueno, gusto, muchísimas ingeniero. gracias. Ingeniero, nos preguntan de la grabación, entonces pues Sí, a cada uno de sus líderes de semilleros y les haremos enviar el enlace para que nos hagan el favor de compartirlo con ustedes. muchísimas gracias a todos. Listo. Ingeniera María Bernarda, usted nos iba a comentar algo, le interrumpimos, creo. No, iba a saludarlos Qué bueno, y excelente charla. Y estuve muy, muy, muy atenta. tan bonita. Muchas gracias, ingeniera, y gracias por la asistencia. Muchísimas gracias a ustedes dos, Carlos, ingeniera Jolet, María Patricia también. bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos en nuestra labor.